En esta vida muchos sentimos soledad. Tal vez por eso algunas personas creen en algo que va más allá, que traspasa el velo de lo real. Solo es cuestión de pararse a mirar con atención y de pronunciar las palabras adecuadas. Y tienen el inconveniente de no aprovechar el viento en todas sus direcciones. Estos son los de eje horizontal. Luego lo voy a dibujar también. Son más grandes, aunque los de eje horizontal son más grandes. Este sería el eje horizontal. Eso se llama el mártir. Esto se llama góndola. Y estas son las aspas o las bases. Aquí dentro tenemos el parador, el dos. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Atender. Dios, no sé cómo puede hacer eso la gente. Yo no podría, me muero de miedo. ¿Queréis si supierais que vais a morir? ¿Os han contado que aquí hubo un asesino del instituto? Bueno, en la escuela taller. Lo citaba para, supuestamente, darles clases particulares. Los llevaba a vivió de dos en dos. Primero mataba a uno, mientras que el otro escuchaba. Kevin. Y luego mataba al otro. Madre mía. Madre mía, qué locura. Pero eso es de verdad. Es que es una peli de terror, vamos. Además, mi hermana me ha dicho que alguna vez un cuerpo no apareció. ¿Quién? Mónica. Yo no sé por qué iban a esas clases, después de instituto, más clases por la tarde. Pero sería gratis. Lo mismo está iba por ahí. O muerta por ahí, sin saberlo. Mi madre dice que siempre hay una forma de saber si estás vivo o muerto. ¿Cómo no vas a saber que está muerto? No, que hay veces que no. A ver, yo le pregunto a mi madre... A ver, mi hermana me ha dicho que me ha enseñado como un conjuro para hablar con los muertos y tal. Como en plan rito, ¿sabes? Estaría guapo hacerlo, lo podíamos hacer en el centro. Eso, Ana, mejor en el cementerio. Vamos. Vale, si yo vivo cerca. Antes de irnos, vamos y a ver si está la tumba de Mónica. Mariana ha pasado el conjuro por el grupo. Nos podíamos juntar y hacerlo. Pero ¿cómo no estar viva? Que igual está viva. Oye, que he mirado tumba por tumba y ni Mónica ni nada. Os he mandado un vídeo al grupo para que lo veáis. Nos podíamos juntar y hacerlo. Yo no sé si podré, mis padres no me van a dejar ni loco. Yo, si tú vas, voy y le digo que vamos a estar juntos por ahí. ¿Pero qué hace falta para hacer eso? Espera, que me lo está escribiendo Marian. Dice que mañana por la tarde que se queda en Hoyos, que lo trae todo, que no es gran cosa. Venga, mañana por la noche.
Pero vamos a preguntar a ver si no nos van a dejar. Bueno, ¿qué? ¿Os dejan? Yo tengo antes de tarde, ya lo dije, si queréis quedamos después. A mí sí, porque como está mi tía Juan y va Jesús abajo, pues... Yo porque está la tía Diana, si no... no. A ver, chicos. Juani me ha dicho que me deis esta tarde. ¿Y sobre qué hora? Sí, sobre las 7 o así. Entonces tenemos una cita. Hay que hacerlo en el lugar donde la materia en la biblioteca, ¿no? Pero está muerta, se supone. Se supone. Hola. ¿Qué? ¿A otra aventura? A ver cómo sale esta. Que vaya unas ideas que se os ocurren. Ya están llegando. ¿Cuántos sois? Hola. Con lo que estamos. Hola. 5. Sí, mira, ya están. Mañana tenemos también la última. Ahora voy sacando las cosas y si alguien puede ir encendiendo las velas. Vale, ahora voy a empezar a decir el conjuro y no nos podremos soltar de las manos. Pase lo que pase. Y si me asusto y me suelto, tía. Tía, que estamos todos juntos, no me lo pasa nada. ¿Empezamos? Espera. ¿Lo grabamos? Pero no lo subáis a ningún lado. Mónica, Mónica, Mónica. Si estás ahí, haznos una señal. Mónica, Mónica, Mónica. Si estás todavía entre nosotros, manifiéstate. Mónica, Mónica, Mónica. Si estás ahí, haznos una señal. Mónica, Mónica, Mónica. Si estás ahí entre nosotros, manifiéstate. Mónica, Mónica, Mónica. Si estás ahí, haznos una señal. Mónica, Mónica, Mónica. Si estás todavía entre nosotros, manifiéstate. ¿Tú quién ha hecho eso? No tiene gracia. Mónica, ¿podemos ayudarte? Dinos qué hacer. ¿Eso es que no?
back. Leave. Don't look back. Leave. I said don't look back. Hay veces que el mundo de los vivos se mezcla con el de los muertos. Todos estamos conectados.